Para todos los hermanos, muy buenos días. Hoy es el domingo, el día del Señor. Y es un privilegio para nosotros estar aquí en la casa de Dios, adorándolo, exaltándolo, reconociendo su grandeza entre nosotros. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor al libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, al capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego en el segundo libro de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, dice la palabra del Señor, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones esta mañana. El tema sobre el cual quiero hablarles lo he titulado La utilidad de las Sagradas Escrituras, la utilidad de la palabra del Señor. El mes de octubre, el mes pasado, octubre fue designado desde hace muchos años el mes de la Biblia por las sociedades bíblicas mundial. Designaron el mes de noviembre como el mes de la Biblia. Es el mes donde se le rinde honor a la palabra del Señor, es el mes donde se reconoce todo, bueno, siempre debemos reconocerlo continuamente, todo lo que la palabra del Señor ha hecho, cómo ha influido, cómo ha tocado, cómo ha cambiado la vida de tantas personas. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pegó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania, 95 tesis. Y así entonces se inició la reforma protestante que corrió por toda Alemania y tocó la mayoría de los continentes del mundo. Estas 95 tesis fueron el fruto de su profunda reflexión en la palabra y su gran inconformidad con la corrupción de la iglesia, la cual él servía como sacerdote. El propósito de la reforma fue corregir las prácticas equivocadas de la iglesia y producir una mejoría en su interior. El Papa León X Giovanni di Lorenzo gobernaba la iglesia desde el año 1513 al 1521 y este Papa excomulgó a Lutero y lo condenó a muerte. El Papa argentino que murió hace algún tiempo, el Papa Francisco, vindicó a Lutero y el Papa Francisco dijo, esto es, todo lo que estoy diciendo usted lo puede encontrar en la historia. El Papa Francisco vindica a Lutero y dijo, Martín Lutero ofreció una medicina a la iglesia que no quiso aceptar porque estaba muy ocupada en las riquezas, el poder y la corrupción. Como dice, hablando de la historia de Lutero, Lutero contó una historia que cierto día Lutero caminaba por unas calles cerca de su parroquia y se encontró con uno de sus feligreses más religioso, más dedicado, más atento, un hombre comprometido en su parroquia. Y cuando Lutero se encuentra con este hombre, le ve profundamente borracho, estaba perdido en la borrachera. Entonces el sacerdote Lutero se preocupó mucho al ver a su feligrés así tan involucrado en el licor. Entonces va para corregirle, va para exhortarle
y este borracho le mira y le dice: tranquilo, padre Lutero, que compré ya el paquete de indulgencias, donde el Papa me otorga el perdón por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. En otras palabras, el hombre tenía licencia para pecar con el permiso de su propia religión. Luego, posteriormente, salen entonces las bulas papales, en las cuales el Papa otorgaba el permiso o la liberación de las almas del purgatorio. Es una creencia católica, pero en aquel tiempo había crecido mucho. Entonces el Papa otorgaba el perdón y podía sacar las almas del purgatorio, pero había que comprar una indulgencia plenaria que era bastante elevada. Y el mensaje que se daba es que tan pronto como el dinero caiga en el asiento del cofre, el alma saltaba del purgatorio. Ese era lo que se enseñaba en aquel entonces, a lo cual Lutero replica diciendo: si el Papa tiene el poder para sacar las almas del purgatorio, que lo haga por pura misericordia y no por dinero. Aquí en el pasaje que comenzamos leyendo, dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta afirmación se refiere a toda la Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Inspirar significa infundir, la palabra infunde. Dios, por medio del Espíritu Santo, infundió en cada palabra que los hombres de Dios pronunciaron y escribieron. Fue una palabra infundida por el Señor. En el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, el versículo 2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Fueron las palabras del rey David, donde él reconoce que el Espíritu de Dios había hablado por medio de él y que la palabra del Señor había estado en su lengua. Y luego la palabra nos da testimonio de esta realidad. En el libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 25 dice: que por boca de David tu siervo dijiste. Dios usó la boca de David como usa la boca de cada uno de nosotros para compartir su palabra. Y se refiere al Salmo 2:1, donde David dijo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Toda la Escritura entonces es inspirada por Dios, pero también toda la Escritura es útil para enseñar. Y entonces surge la pregunta en nuestras mentes: ¿qué enseña la palabra de Dios? Y yo creo que en la palabra podemos encontrar una enorme diversidad de temas, pero encontramos las verdades más claras con relación a la salvación del hombre. Las Sagradas Escrituras enseñan la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de obtener la salvación no es a través de asistir a la iglesia ni traer los diezmos, aunque es parte de la responsabilidad que tenemos cada uno. Como nosotros somos cristianos, debemos hacerlo, pero usted no es salvo por dar el diezmo, usted no es salvo ni siquiera por venir a la iglesia. Nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra menciona en el contexto de la redención del hombre, en el libro del Génesis, en el capítulo 3 del Génesis, el versículo 15, dice la palabra del Señor, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera mención que la Biblia hace de la redención y la salvación del hombre. Es la primera mención que la Biblia hace de nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la palabra comenzó con esta mención de redención y de salvación para el hombre. Esta fue la primera mención
que la Escritura ha hecho acerca de Cristo. Esta es la primera de salvación, la promesa de salvación en el contexto de la caída del hombre. El hombre cayó, pecó, se alejó de Dios y Dios inmediatamente pudo ver la solución. Y Dios ve la solución, el rescate del hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. El solo hecho de intentar obtener la salvación por nuestros propios méritos es una ofensa al amor, a la misericordia y al propósito redentivo de Dios en Cristo. Las Escrituras enseñan sobre la redención por medio de Cristo, como comenzó el pastor Stanley esta mañana hablándonos de la redención. Las Escrituras enseñan la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. El término redimir significa rescatar por precio. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, nos rescató por precio. Libro primero de los Corintios, en el capítulo 6, el versículo 20 dice la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Usted y yo fuimos comprados por precio. Dios pagó, Cristo pagó un precio muy alto por nosotros en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 7:23 dice la palabra del Señor: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados por precio. Y en el primer libro de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18, dice la palabra del Señor, 1:18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted y yo fuimos comprados. Y dice la palabra que no fuimos comprados por precio. No se pagó un precio en dinero o en oro o en piedras preciosas. El precio que se pagó por nuestra redención fue la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Así que Dios pagó un precio muy alto por nuestro rescate, la sangre preciosa. El término redimir también significa volver a comprar. Hay una historia de un niño que logra construir un pequeño carro con enorme dificultad y la ayuda de otras personas. Este niño construye su carrito y disfrutaba de su carro, lo llevaba a todas partes, dormía con su carro, jugaba con sus amiguitos con aquel carro, y un día el carro se le desapareció. Así que ese niño se sintió enormemente triste por la desaparición de su carro. Lo buscó por todos lados, lloró y nunca pudo encontrar su carro. Un día caminaba por una de las calles de la ciudad y de pronto miró hacia un bazar y en la vitrina del bazar vio el carro. Así que el niño sale corriendo y entra al bazar. Este es mi carro, devuélvame mi carro, quiero mi carro. Y el dueño del bazar viene y le dice: niño, ese carro, pagamos por ese carro, tú no puedes llevarte el carro así. Ese carro tiene un precio. Así que el niño regresa a la casa, junta el poco dinero que tenía y consiguió ayuda de los familiares y regresa de nuevo al bazar con el dinero y compró su carro. Así que compra su carro y abrazó su carrito y dijo: lo amo más porque ahora es mío en 2 veces. Y creo que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. El Señor, somos propiedad doble de parte del Señor. El hombre le pertenece a Dios por derecho de creación. El Señor nos ha creado, Él fue el creador de todos los hombres y todos los hombres le pertenecemos al Señor
por el derecho de creación. Pero el hombre dio la espalda a Dios y se fue con el enemigo de Dios. El hombre rechazó a su creador y a su dueño. El hombre cambió de dueño. Se fue con otro que no era su dueño. Y ahora el trabajo entonces de nuestro Señor Jesucristo es recuperar aquello que se había perdido. Y en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre se había perdido y él vino para buscarlo y salvarlo. Ese fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo y también es el trabajo de nosotros como iglesia. Estamos aquí para buscar y salvar lo que se ha perdido. Se han perdido hombres con un precio tan valioso, el precio derramado en la cruz del Calvario en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras enseñan sobre la justificación por medio de Cristo. Es el Señor el que nos justifica. Justificar significa declarar justo al culpable. Es el Señor el que nos declara justos a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el hombre está bajo el justo juicio de Dios. Así que hay un juicio por nuestras culpas, por nuestros pecados, pero el Señor vino y declaró justo al culpable. Con la muerte de Cristo, Él declaró justo al culpable. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 39, Hechos 13, 39, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. O sea, lo que la ley de Moisés no pudo hacer, la ley no podía justificar al hombre, la ley condenaba, la ley señalaba al culpable, y ese es el trabajo de la ley condena. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para salvar, vino para rescatar, y lo que no pudo hacer la ley, dice la palabra, en él fuisteis justificado todo aquel que cree. Así que encontramos justificación en nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por él. Cada creyente es declarado justo por su fe en Cristo. Libro de Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2, el versículo 16. Dice la palabra 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. El hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Y luego en Gálatas capítulo 4, el versículo 5, dice la palabra del Señor, Gálatas 4:5, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros fuimos adoptados hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso encontramos palabras conectivas en la palabra como en Cristo, por Cristo. Él fue el que armó todas estas bendiciones para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo asumió nuestra culpa en la cruz del Calvario. Él tomó su culpa y la mía en la cruz del Calvario y Él pagó por nuestros pecados. Ahora usted y yo ya no debemos nada porque hemos sido justificados, perdonados, obviamente si nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Cuando una persona se arrepiente, el Señor le perdona, lo lava, lo limpia, lo justifica, lo adopta como su hijo, le perdona todos sus pecados y el hombre queda como si nunca hubiese cometido pecado porque ha sido perdonado por el Señor. Se cuenta de un granjero que puso una tienda allí en la granja y allí en aquella granja habían hombres muy ricos y también otros granjeros muy pobres. Así que el hombre, cuando llegaban los pobres, abría una cuenta para los pobres,
y les daba artículos de su tienda para que los pobres llevaran. Así que los pobres recibían muchos artículos de la tienda, y cuando un pobre venía y hacía el pedido para pagarle en el tiempo cuando llegase la cosecha, entonces el Señor le anotaba en un libro y luego ponía debajo del libro en letras rojas, escribía cancelado. Y luego venía otro, le entregaba los artículos y ponía cancelado. Así que él les cobraba a los ricos, pero a los pobres les daba el artículo y les ponía cancelado. Un día cualquiera encontraron a este señor muerto en su tienda. Lo enterraron. Hubo mucha tristeza en toda aquella región por la pérdida de un hombre tan valioso que había ayudado y servido a tantas personas. Y luego los herederos de aquel señor vinieron, tomaron el libro para comenzar a hacer los cobros de todo el dinero que le debían, y pensaron recoger mucho dinero cuando se dieron cuenta que una parte del libro sí habían unas deudas muy grandes, pero estaba abajo escrito cancelado, así que no pudieron cobrar esa deuda. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando el enemigo nos señala como culpables, el Señor escribió cancelado, porque el Señor nos ha perdonado a cada uno de nosotros todos nuestros pecados. Eso lo enseña la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra que ya no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Las Escrituras enseñan sobre el perdón de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 32 habla sobre la dicha del perdón. Qué importante sentirse uno perdonado. Y el Salmo 103, versículo 3 dice, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas iniquidades? Todas tus iniquidades. Él es nuestro perdonador. Las Escrituras enseñan sobre la santificación. Es una doctrina que encontramos en las páginas de la Biblia, la santificación. El Señor es el que hace santo al pecador. La santificación es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Cada día nos vamos santificando. El Señor usa las circunstancias que nos suceden cada día para santificarnos más. La Biblia no habla de los hombres santos como pecadores. La Biblia no presenta a la iglesia como pecadores. La Biblia habla de nosotros como santos. Todas las epístolas fueron escritas a diferentes iglesias y el apóstol Pablo, que escribe 14 de ellas, él se dirige a las diferentes iglesias, a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Éfeso. Si nos escribiera una carta, escribiría ahora a los santos que están en San Francisco, a los santos que están en México, porque la Biblia nos llama santos a nosotros. Y eso es motivo de gozo saber que nosotros hemos sido santificados por el Señor, somos santos. Mire, la iglesia de los Corintios fue una iglesia que cometió muchas faltas, pero a pesar de las faltas de los corintios, a pesar de sus pecados y de todas sus inmoralidades, todavía el apóstol Pablo los sigue llamando santos, a los santos que están en Corinto. Así que para el Señor nosotros no somos pecadores, sino que somos santos. Las Escrituras enseñan que cada creyente es un sacerdote, el sacerdocio de cada creyente. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros somos una nación santa, pero al mismo tiempo somos un reino de sacerdotes. Usted donde está es un sacerdote, usted en su casa es un sacerdote. Las Sagradas Escrituras enseñan sobre la sabiduría para prepararnos en la trayectoria por la vida.
y hacia la eternidad. Nos enseña tanto de sabiduría. Si usted quiere ser una persona sabia, le invito a leer el libro de Proverbios. Hay tanta sabiduría práctica en el libro de Proverbios. Juan 5:39, el Señor dijo a los hombres en aquel momento y les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El manejo de la economía, encontramos tanto en la palabra sobre el manejo de la economía. La palabra nos habla sobre vacas gordas y vacas flacas. Y un premio Nobel de Economía, un italiano, creo que de apellido Pareto escribió sobre economía, Nobel de Economía, y Pareto dice que la economía es cíclica, que la economía tiene ciclos, y probablemente la Biblia también enseña mucho sobre esto. En la vida de José, allí en Egipto, la economía era cíclica. Hubo un tiempo de vacas gordas, pero luego pasó ese ciclo a otro ciclo de vacas flacas. Así que la economía es cíclica. Hay momentos cuando usted y yo tenemos una buena cantidad de dinero en el bolsillo o en el banco, y hay otras ocasiones cuando no tenemos nada, porque la economía es cíclica. Y la palabra nos enseña que usted y yo debemos hacer nuestro ahorro en el tiempo de vacas gordas. Cuando las vacas están gordas, cuando el trigo está creciente y floreciente, haga una buena economía, haga una reserva, porque en cualquier momento se va a presentar todo lo contrario, van a llegar las vacas flacas, y ahí es cuando usted y yo necesitamos sacar nuestra reserva. Cuando nosotros entramos en crisis que siempre se presentan en la vida de cada uno de nosotros, crisis de enfermedades, crisis económicas, crisis de conflicto, si usted tiene una pequeña porción de dinero, usted puede enfrentar mejor la crisis. Así que seamos sabios, prudentes y entendidos, y guardemos un poco de dinero cuando estemos en el tiempo de cosecha y en el tiempo de bendición. La palabra enseña mucho sobre relaciones interpersonales, sobre la prudencia, sobre la madurez, sobre la humildad y la paciencia, sobre los dones del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 nos enseña tanto. Así que el apóstol Pablo entonces dice que la palabra es útil para redarguir. La utilidad de la palabra es útil para redarguir. El Espíritu Santo nos redarguye por medio de la palabra. Muchas veces estamos escuchando una enseñanza y esa palabra llega a nuestro corazón y el Señor la convierte en palabra viva y habla lo profundo del corazón. Y hay mensajes que nos llegan al alma. Hay mensajes que nos hacen redarguir profundamente, porque ese es el propósito de la palabra, redarguir nuestros corazones. El propósito de la predicación de la palabra es producir redarguimiento en el corazón del hombre, y que este redarguir conduzca al hombre a un arrepentimiento y a una relación con el Señor. El apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo sobre esto, le dice en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, traerle nuevamente al camino. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 18, Santiago 5, 18, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 5, 18 dice: Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Está hablando del poder de la oración. Pero en el versículo 19 está hablando del tema que nos compete hoy. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En algunas ocasiones encontramos hermanos que buscaron al Señor y fueron sinceros con el Señor, y por alguna razón se extravían, se ahuyentan, se enfrían, y dice la palabra que el que le haga regresar al camino, el que produzca este convencimiento en esa persona y le haga retornar al camino, dice la palabra que salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Así que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio y de hacer volver al camino a aquellos que se han extraviado. Dice la palabra en el versículo 17 que es útil para perfeccionar. Somos perfeccionados por medio de la palabra del Señor. Un filósofo dijo: no mires al hombre como es, porque el hombre no es como debe ser. Nosotros no somos como debemos llegar a ser. Estamos en ese proceso formativo. El Señor nos está formando a cada uno de nosotros. Él está trabajando en la vida nuestra y nos está formando su imagen en nosotros. Nos dicen que cierto día caminaba Miguel Ángel por una de las calles de Roma, el pintor famoso Miguel Ángel, caminaba por una de las calles de Roma y de pronto sus ojos se fueron a un montón enorme de basura que había al lado del camino. Y allí se queda Miguel Ángel contemplando esa basura. Y de pronto Miguel Ángel grita y dice: ¡veo un ángel! Y el compañero que iba con él dice: Miguel Ángel, ahí no hay ningún ángel, ahí es un montón de basura. Pero cuando se van acercando encontraron un enorme pedazo de mármol que alguien había tirado a la basura. Miguel Ángel toma ese pedazo de mármol, lo llevó al taller, comenzó a trabajar en ese mármol hasta darle la forma de un hermoso ángel que todavía es admirado por muchas personas. Ese es el ángel de Miguel Ángel. Así que Miguel Ángel lo llevó al taller y hizo de ese mármol un ángel. Nosotros estamos en el taller de Dios. La iglesia es el taller de Dios y Dios está trabajando en nosotros, no para hacernos un ángel. Ese no es el propósito de Dios. Él nos quiere hacer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra nos enseña, que ese es el propósito del Señor. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 2 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y esto es motivo de regocijo para nosotros, saber que somos hijos de Dios. Realmente no esperaríamos más que esto. Con que el Señor me llame su hijo, debo sentirme satisfecho y profundamente agradecido. Ahora somos hijos de Dios y gracias a Dios porque es Él el que nos llama hijos. Y dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es una promesa, que usted y yo vamos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque le veremos tal y como Él es. Estamos en el camino de la perfección. Hay que seguir mejorando, haciendo correctivos en nuestra vida, cambiando aquello que debemos cambiar, porque debemos estar mejorando y cada uno de nosotros debemos preocuparnos por ello y permitir que el Señor siga obrando en nuestras propias vidas. Estamos en el camino de la perfección. Dios usa su palabra en nuestro perfeccionamiento. Mateo capítulo 4, versículo 19, cuando el Señor llamó a sus discípulos, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando usted y yo seguimos al Señor, el Señor comienza a hacer lo que nosotros no éramos. En Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que el Señor usa los dones
para edificar a los santos y para perfeccionar a los santos. Así que como iglesia cada día debemos ser edificados en la palabra y perfeccionados en nuestro carácter. En Filipenses 1:6 dice: y aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor ha comenzado una obra en su corazón y en el mío, y Él está trabajando cada día y perfeccionando su obra en nosotros. En el versículo 17 de allá de segunda de Timoteo, donde hablamos de la utilidad de la palabra, dice que en nuestra preparación, que el Señor nos prepara y nos está formando, dice el versículo 17, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos está perfeccionando y nos está preparando para que usted y yo podamos enfrentar, podamos hacer la obra y que esa obra sea una obra buena. Él nos está capacitando para ello, para toda buena obra. Estamos en las manos del Señor y Él nos está dando la forma que Él quiere que usted y yo tengamos. Él nos forma y nos prepara por medio de su palabra. La palabra juega un papel tan importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Por esa razón David decía: oh, cuánto amo yo tu ley, ella es mi meditación todo el día. Porque David sabía el poder de la palabra y todo lo que Dios estaba haciendo en él por medio de la palabra. Él nos forma y prepara por medio de la palabra. ¿Qué buena obra estamos haciendo nosotros? Algunos de nosotros ya llevamos muchos años en la iglesia, 10, 20, 30 años, y creo que es el momento de preguntarnos qué buena obra hemos hecho, porque el propósito de la formación y de la preparación del Señor es para que usted y yo hagamos una buena obra. Lamentablemente a veces encontramos personas que están tan preparados que no sirven para nada, pero cada uno de nosotros estamos aquí para hacer una buena obra. Y algunas aplicaciones a todo lo antes dicho. La palabra de Dios nos lava, nos forma y nos transforma. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra tiene el poder de lavar nuestra alma. Cuando usted y yo oímos la palabra y recibimos la palabra y permitimos que el Espíritu Santo tome esa palabra y traiga convicción a nuestros corazones, esa palabra nos limpia. Así que somos limpiados por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios juega un papel trascendental en la formación de nuestro carácter, la formación y el desarrollo de nuestros dones y talentos espirituales. Salmo 19:7, el rey David dijo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hay una perfección en la palabra de Dios que es la única que tiene poder para cambiar el interior del corazón del hombre. Es perfecta, que convierte nuestra alma. La Biblia es un libro inspirado por Dios y escrito por hombres. Dios incluyó en su bondad y misericordia que el hombre formara parte de la revelación de Él, la revelación que Él hizo por medio de su palabra. Si usted lo quema, la Biblia va a arder como cualquier otro libro, va a derretirse en cenizas como otro libro, pero su contenido es eterno. David dijo en el Salmo 119:89, para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Esta palabra que nosotros tenemos al alcance de nuestra mano aquí en la tierra, David dijo que permanece en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que esta palabra tiene poder para cambiar nuestros corazones, porque son espíritu y son vida. Hay una vida implícita en la palabra del Señor que Dios la usa para traer convicción, para redarguir y para tocar el corazón de cada uno de nosotros. Y nuestro Señor Jesús también dijo: todo pasará, pero mi palabra
no pasará. Así que agradecemos al Señor por el poder de su palabra, por lo que la palabra del Señor ha hecho en nuestros propios corazones. Usted y yo debemos amar la palabra. Carguemos la palabra y no el celular. Seamos hombres y mujeres de la palabra. Practiquemos la palabra del Señor. Metámonos en la palabra de Dios y permitamos que esta palabra cambie lo que el Señor tiene que cambiar en nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Un filósofo inglés dijo: en 100 años más la Biblia dejará de existir. Eso hace muchos años atrás. Un hombre sabio inglés dijo: en 100 años más, cuando la ciencia comience a aumentar y a crecer, la gente dejarán de creer en ese libro llamado Biblia. Ahora, el hombre hizo esa profecía. El tiempo fue pasando y por fin se llegó a los 100 años. 100 años después de haber enunciado esa palabra, el hombre ya estaba muerto. Y el edificio donde el hombre había pronunciado esa palabra, si había sido comprado por las sociedades bíblicas mundiales o del mundo mundial, fue comprada por la sociedad bíblica y allí hacían Biblias que distribuían a todo el mundo. Y eso es lo que se llama la venganza de la historia. La historia tiene su forma también de vengarse. Y eso nos confirma la palabra de nuestro Señor Jesucristo: todo pasará, pero mi palabra no pasará, porque siempre permanece la palabra del Señor en los cielos. Les invito a que oremos, que agradezcamos al Señor por su palabra y que usted le diga: Señor, redarguye mi corazón, trae tu convicción a mi corazón por medio de tu palabra. Esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Queremos agradecerte por tu palabra, por la vida que nos impartes a través de ella, por el conocimiento que has traído a nuestra mente y a nuestro corazón, por iluminarnos el camino que cada uno debemos seguir por medio de tu palabra. Señor, gracias que has usado tu palabra para transformar nuestra vida y que la sigas usando, Señor, para que cambies y transformes lo que cada uno de nosotros necesitamos cambiar. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra, que despiertes un nuevo amor por tu palabra, un anhelo por amar tu palabra, que podamos decir como dijo David: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Te pido, Señor, que nos hagas hombres y mujeres que amemos tu palabra, que prediquemos tu palabra, que tu palabra ocupe el lugar que debe ocupar en lo profundo de nuestros corazones. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, que nos ayudes a caminar en obediencia a tu palabra, que traigas tu aliento, tu gracia, tu fortaleza por medio de tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, con acción de gracias. Amén. Amén.